Bien, buenas tardes a todos. Qué pena que hubo un inconveniente acá con la entrada, pero pues ya todos logramos entrar. Entonces, bienvenidos a la tercera sesión de la múltiple oferta en el área de emprendimiento. Bueno, como les había comentado la sesión pasada, el día de hoy también nos acompañará Jason Reyes, quien viene de la Cámara de Comercio. Entonces, bueno, antes de iniciar, quisiera recordarles las píldoras del día de hoy. Estas son, pues bueno, eh, como siempre, responder la encuesta de apreciación de cada una de las charlas, en este caso la charla de hoy que nos va a dar Jason. Y también recordarles que el día de hoy tienen hasta medianoche para realizar la entrega del trabajo escrito. Además, el día de hoy se va a empezar con lo que es la primera evaluación de desempeño. Esta ustedes la podrán encontrar en el Moodle desde hoy a las 6 de la tarde, ¿vale? Entonces aún no está disponible, pero ya en unas horas lo estará y tienen una semana para responderla, ¿vale? Eh, bueno, otra de las cosas es, como se les había comentado, los profesores tienen hasta el día de hoy para subir la calificación de cada uno de los grupos de lo que fue la infografía al Moodle. Entonces, el día de mañana, si ustedes lo desean, ya pueden consultarlo y esta ya les debe aparecer, ¿vale? Eh, por último, que les quería comentar que el siguiente lunes se va a realizar una charla sobre prototipado. Entonces, en esta van a haber 6 invitados y la idea es cómo manejar una dinámica similar a lo que fue la triple oferta, sino que en esta sí simplemente va a ser para el siguiente lunes, ¿vale? Entonces ya les haremos llegar cuáles son como las diferentes em, temáticas que ofrecen nuestros invitados y cómo ustedes podrán realizar la inscripción, que va a ser básicamente como se hizo en un principio con el Excel para la triple oferta, ¿vale? Entonces no sé si tienen alguna duda al respecto por ahora. Ok, entonces, Jason, le doy la bienvenida y por favor continúa acá con la charla enseñándonos un poco acerca de todo esto del emprendimiento. André, muchas gracias. Buenas tardes a todos. André, ¿me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, sí, señor, se escuchaba perfecto. Listo, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho pues, por estarnos acompañando de nuevo esta tarde, al igual que la semana pasada. La idea, como lo dice André, pues es seguir hablando de temas de emprendimiento. Y pues entonces, en ese caso, pues voy a iniciar compartiendo la presentación y como lo hicimos en la oportunidad pasada y ustedes ya lo saben, cualquier duda, cualquier inquietud, en cualquier momento estoy pendiente pues para resolverla. ¿Ven ya en este momento la presentación? Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, entonces, vamos a buscar acá. Bien. Eh, Perdóname un segundo. Vamos a entrar un momentico acá. Iniciamos el video. Eso ya me pueden ver también. Y bueno, vamos a empezar a conversar. Eh, bueno, pues nos vimos la semana pasada con la presentación anterior. Esta del día de hoy es un poco diferente. En la oportunidad pasada vimos herramientas o temas a tener en cuenta si vamos a emprender y empezamos a mirar lo que podía ser una idea de negocio, un plan de negocio. Vimos unos videos de emprendimientos, un poco una sesión muy motivacional, muy de los aspectos o temas que hay que tener en cuenta para emprender. La idea de la charla de hoy es más darles a ustedes un contexto de las cosas que ocurren en la economía bogotana y cómo esas situaciones que ocurren se presentan como oportunidades para emprender en la ciudad. Aquí hay una realidad muy importante a tener en cuenta y es que pues estamos en una coyuntura compleja, en una coyuntura pues en todos los sentidos, en el tema de salud, en el tema social y desde luego, y creo que para todos es supremamente claro y con las cosas que están pasando en la ciudad, en una coyuntura de tema económico.
Las cifras, la presentación tiene dos partes. Primero, aclararles que es una presentación, no es una información que está completamente, la presentación igualita no, pero la información sí está completamente disponible en la página web de la Cámara de Comercio. Hacia el final, si alguno me lo puede recordar, de pronto André o alguno, que demostrarles dónde está esta información para que además de esa información y otros ustedes sepan dónde consultarla. Entonces, lo primero es decirles, esta no es una presentación mía, digamos, yo la monto sobre la presentación, pero toda la información es generada por la Dirección de Gestión de Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que hace una serie de estudios, investigaciones y análisis sobre cómo funciona la economía en la ciudad. Entonces, esa es una primera claridad. Lo segundo es, pues esa información es de dominio público. No les voy a presentar hoy algo ni que sea de mi autoría, ni que yo haya diseñado, pero lo que sí es que sobre esta información les voy a comentar tips y cosas importantes a tener en cuenta para emprender sobre las oportunidades que hay en Bogotá. Como les estaba diciendo, tiene dos partes. Una es lo que generalmente es Bogotá o las cifras de Bogotá, por lo menos hasta el año pasado, y cómo se comporta y qué oportunidades hoy hay. Y una segunda parte es otra encuesta que también maneja la Cámara y está pública, que es cómo está funcionando la economía de la ciudad en este momento en el marco, digamos, de esta situación coyuntural que tenemos por efecto de la pandemia. Son dos contrastes muy fuertes, muy diferentes, de ver una economía superpujante a ver una economía que por ahora está un poco detenida, pero en ambos hay posibilidades y es válido, digamos, todos estos números que van a ver de lo que es Bogotá y de lo que ha sido Bogotá en términos de sus logros económicos y demás, son completamente válidos porque si bien ahorita pues la economía está golpeada, pues también está golpeada para todo el mundo y está golpeada para todas las entidades y para todos, digamos, los países. Entonces sigue teniendo relevancia esta comparación de la que vamos a hablar. Entonces voy a iniciar a contarles estas cosas. En cualquier momento sus dudas, preguntas o inquietudes con mucho gusto estoy atento a resolverlas. La dinámica es diferente a la pasada porque en la pasada teníamos videos, íbamos conversando. Aquí es más contarles una serie de cifras y pues en cada espacio que pueda les voy a preguntar si tienen alguna duda, alguna inquietud, así que aprovechen por favor en esos momentos para preguntar lo que consideren pertinente. Igual si en algún momento alguien quiere comentar algo, pues totalmente disponible aquí para la información que requieran y si por algún motivo no la llegara a tener, pues con gusto quedo con la tarea de completárselas a vuelta de correo. Bueno, Bogotá, ciudad de las oportunidades para emprender. Hay algo muy importante a tener en cuenta y es Bogotá es de las ciudades en el país que tiene unas condiciones y unas características que efectivamente nos brindan espacios interesantes para emprender. Y aquí ya vamos a hablar del emprendimiento netamente económico. En la charla pasada hablábamos de las posibilidades de emprender, pero hoy vamos a hablar del emprendimiento como una empresa. Y en ese sentido, Bogotá tiene unas oportunidades muy interesantes que es un contexto general que vale la pena que cualquier persona que vaya a crear una empresa pues lo tenga en cuenta en nuestra ciudad. Bueno, vamos acá. Primero lo que vamos a hablar es del contexto general de la economía bogotana. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta en la economía de la ciudad? Y eso pues digamos que lo vamos a ver a través de algunas cifras. Aquí en la presentación vamos a empezar a ver una serie de gráficos y de cosas. Vamos a empezar a conversar por comentar que Bogotá es reconocida por tener uno de los mejores entornos para negocios en América Latina. Eso ha hecho que Bogotá se haya ganado varios logros o varios reconocimientos que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Es la primera ciudad por número de asistentes a eventos según ICA. Esto es algo, pues, si ustedes lo miran en números, número de asistentes en Latinoamérica, 52.868 personas en 52 eventos registrados. Eso digamos que nos da un volumen muy interesante de eventos y de actividades que se realizan en Bogotá. Es la cuarta ciudad global, considerada como una de las ciudades más globales de Latinoamérica. La sexta ciudad más atractiva para invertir. Es una ciudad que atrae inversionistas, que atrae flujo de capitales. Es considerada también la tercera ciudad del futuro de América Latina por su estilo de vida, por el capital humano, por la conectividad que tiene, por la rentabilidad, por el entorno de negocios. Y hay una calificación muy interesante que es esta de tercera ciudad por su entorno para los negocios que la Doing Business
estar ubicados dentro de América Latina como tercera ciudad, pues es bastante, bastante importante. Eso lo que nos quiere decir es que Bogotá en los rankings internacionales se ve como una ciudad buena para hacer negocios, una ciudad buena para hacer emprendimiento y para crear empresas. Bogotá, dentro de Colombia, es el principal centro económico de todo el país. Es importante resaltar que es la ciudad más competitiva de Colombia y de la región andina. Eso son cifras bien interesantes que vamos a ir conversando y que pueden ser útiles para ustedes. Del total del PIB, Producto Interno Bruto, quisiera saber si todos tienen claro qué es el Producto Interno Bruto. Pueden comentar por el chat o pueden comentar a través del micrófono. Todos tenemos claros qué es el PIB, Producto Interno Bruto. Sí, no. Si no me mencionan nada, asumo que sí. ¿Alguien tiene dudas de qué es el PIB? Yo. Sí, listo. Bueno, entonces voy a hacer una explicación muy breve para los que de pronto no lo conozcan. El PIB es conocido o se denomina el Producto Interno Bruto. Y es algo así como la acumulación de todo lo que puede producir un país año a año. Muchas veces ustedes van a ver cifras en las que dice el PIB para el 2019 creció el 3% o el 4% o el 5%, incluso en algunos años, como seguramente va a ser este por todo este tema en el que estamos viviendo, van a decir que decreció el 1, el 2, el 3, el tanto por ciento. Entonces, el PIB es como el acumulado de toda la producción que tiene el país y de toda la, digamos, la producción económica o lo que sumaría eh, los ingresos, todo lo que produce el país. Se miden porcentajes año a año para ver su variación, crecimiento de crecimiento, pero también se mide en tamaños absolutos. Aquí en el segundo punto de esta presentación vemos que Bogotá genera el 25.7 del PIB del nacional, es decir, de todo lo que produce el país, Bogotá genera el 25.7% y tiene un valor de 74.000 millones de dólares. Hay algo muy interesante y es para uno empezar a imaginarse qué tan grande es Bogotá frente a muchos otros incluso países, y es que el tamaño de la economía de Bogotá es superior, por ejemplo, a la de Panamá. Panamá tiene una economía de un tamaño estimado de algunos 63.000 millones de dólares. Bogotá sola sería más grande en economía que Panamá, y eso que Panamá pues tiene el canal de Panamá y todo el flujo de comercio internacional. Más grande que Costa Rica, más grande que Uruguay o más grande que Bolivia. Es decir, que como Bogotá como ciudad es más grande que muchos países del país. También pues tiene el ingreso per cápita más alto del país y una esperanza de vida pues bastante alta para el resto del país. Esto debido pues a las condiciones de salud y hospitalarias que maneja Bogotá, que como lo vemos en la situación actual no son las mejores en el mundo, pero frente al resto del país pues sí es mucho mejor que lo que está en el resto del país. Eh, Aquí es algo también interesante y es ese número del PIB que decíamos, que es del 25.7, también está bastante relacionado con el número de empresas. De todas las empresas de Colombia, casi el 30% están en Bogotá. Esto, pues esto le da de por sí una fuerza impresionante. Con cifras ya de este año, estos son de 2018, pero con cifras de este año, debemos estar cerca de unas 500.000 empresas o un poquito más, 600.000 empresas en Bogotá. Si lo miramos por número de empresas, Bogotá tendría 498.000 empresas entre personas naturales y personas jurídicas y 272.000 establecimientos de comercio. Si lo miramos por número de empresas comparando de nuevo con otros países, Bogotá tiene más empresas que Costa Rica. Miren ustedes cuántas empresas tiene Costa Rica, 37.000. Uruguay, 175.000 y Bolivia, 296.000. Prácticamente podemos sumar todas y Bogotá tendría más o menos el número de empresas de esos tres países sumados. Eso nos da una idea del
del potencial económico y del desarrollo que hay en la ciudad y cómo es útil a la hora de emprender. Si bien uno pensaría que al haber muchas empresas no habría más en qué emprender, lo contrario, eso hace que sea un mercado dinámico y que haya oportunidades. Hay más de 27 empresas globales y 1.635 con capital extranjero, lo que les decía, atrae mucho el capital extranjero. Tiene el 92% de los servicios creativos del país. Esto tiene importante relevancia porque estos servicios creativos tienen relación con lo que se conoce hoy como la economía naranja. Y también el 67% de los emprendimientos de alto impacto que hay en el país están en Bogotá. Esa torta que ustedes ven ahí es la distribución, digamos, por sectores. Bogotá es una ciudad que tiene hoy en día una característica y una connotación muy asociada al tema de servicios. Entonces van a ver ustedes que de toda la actividad económica de las empresas, el 50% pasadito es tema de servicios. El otro 30% es comercio y de resto pues se distribuye allí. Estos dos números de servicios y de comercio pues nos dan idea también del impacto que está teniendo este momento de cuarentena en la ciudad, sobre todo porque el grueso de esto y el grueso de esto, bueno, aquí están los servicios financieros y otras cosas que siguen operando, pero mucho de lo que está aquí y de lo que está acá se está viendo influenciado fuertemente por la situación que estamos pasando ante la imposibilidad de abrir y de estar atendiendo a las personas directamente. Bueno, es importante anotar que hay digamos que hay una diversificación interesante en el tipo de los sectores, digamos, estratégicos de la economía colombiana y que tienen presencia en Bogotá. En todos los sectores productivos del país, Bogotá tiene una alta participación en el PIB. Hay una cifra aquí que es bastante interesante. Si ustedes miran esta gráfica, lo que nos indica es la participación de los sectores de la economía de Bogotá en los de la nación. ¿Qué quiere decir? Es, por ejemplo, esta primer barra verde, que de todos los, por ejemplo, establecimientos financieros que hay en Colombia, el 46% están en Bogotá, prácticamente la mitad. Es decir, si uno se imaginara de alguna manera y dijera, mire, hay 100 bancos en Colombia, 46 estarían en Bogotá. Es donde está reunida la oferta financiera más grande. Del comercio total del país, 37% estaría en Bogotá. En actividades de servicios, el 33%, en transporte, el 32%, y bueno, y ahí sigue. Pero la más bajita, que es la industria, está en el 26%. Entonces, definitivamente, hasta en los sectores más bajitos, uno puede decir que Bogotá concentra la cuarta parte, por lo menos, de los sectores, de diferentes sectores económicos del país, e incluso en unos como el financiero que ven ustedes acá, concentra prácticamente el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que Bogotá es pues una ciudad de 8 millones de habitantes dentro de nuestro país, pero adicional de esos 8 millones de habitantes en términos económicos, prácticamente es pues digamos, el gran motor del país. Es el gran motor del país. Eso es lo que podemos resumir ahí. Se cuenta pues Bogotá con la mayor base empresarial del país. Aquí ustedes van a ver unas barras en las cuales se muestran las empresas matriculadas en la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el color azul, las empresas que se crean año a año y las empresas renovadas, que son las grises y las liquidadas. Les voy a explicar un poco qué es eso, porque esto no necesariamente todos tienen por qué saberlo. El azul son las empresas matriculadas, es decir, no sé ustedes qué tanto sepan, pero toda empresa, para que en Colombia esté formal y esté realmente, legalmente constituida, tiene que estar registrada ante la Cámara de Comercio, ante una Cámara de Comercio, la que le corresponda. Las cámaras de comercio tienen jurisdicción. La Cámara de Comercio de Bogotá está en Bogotá y 59 municipios alrededor. Si alguien tiene una empresa en Cartagena, la Cámara de Comercio está registrada en Cámara de Comercio de Cartagena. Si alguien está en Medellín, pues en la de Medellín, y así sucesivamente. Entonces, esas cifras que vemos acá, por ejemplo, en 2018, de 498.607 empresas que están matriculadas, y cuando dice matriculadas y renovadas, es que además de estar matriculadas en la Cámara de Comercio de Bogotá para el año 2018, renovaron su matrícula.
todas las empresas tienen la obligación de renovar su matrícula mercantil año a año. Eso es un tema de ley que va hasta el 31 de marzo de cada año. Este año, por ejemplo, en particular por este tema en el que es coyuntural en el que estamos, se extendió hasta el mes de junio, pues ese va a ser el plazo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que empresas en el año 2018, 498.607 son que están matriculadas y renovadas. Eso, para darles una idea a ustedes en términos prácticos, son empresas reales que existen, que funcionan y que operan. El siguiente dato, las creadas en el año 2018 se crearon 75.000 empresas. Renovadas estas 423.000, digamos, tiene que ver con esta cifra de acá. Pero hay un número aquí que, si ustedes lo observan, de 23.185, esas son las liquidadas. No quiere decir que las que liquiden sean las mismas que arrancan ese año. Seguramente las que se liquidan son empresas que vienen de tiempos antes, pero si uno hiciera unas cuentas de cuántas empresas nuevas se crean y cuántas se liquidan en Bogotá, estaríamos hablando que cerca del 25% de las que se crean, si crean 75.000 y se liquidan a cerca de 24.000, 23.000 a 25.000, estaríamos hablando de que la tercera parte, perdón, cerca de un 30% más o menos, lo que les ha dicho 25, la tercera parte, cerca de un 30%, se están liquidando año a año. ¿Eso qué nos quiere decir? Que Bogotá crea muchas empresas, es decir, hay una dinámica fuerte de emprendimiento, personas que, como ustedes, tienen un proyecto y pudieran tomar la decisión de emprendo, pero también hay una realidad grande, y es que también se cierran muchas empresas. Eso tiene unas razones que se las voy a compartir ahorita, un poco para que las conozcan, pero otro poco para hacer análisis de cuáles son esas razones que en una empresa o un emprendimiento pueden hacer que uno termine cerrando su empresa. Aquí digamos que hay unos temas aquí al lado que vale la pena tener en cuenta. Eh, por el estudio GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, no sé si lo hayan oído hablar, pero para resumirles un poco, el estudio GEM es un estudio que se hace a nivel mundial en diferentes ciudades y que lo que mide es los niveles de emprendimiento, tasas de emprendimiento en las ciudades y en los países. Y ese estudio encuentra que Bogotá tiene la mayor tasa de actividad emprendedora del país, que es del 21%. Las cifras que les estaba contando de creadas, pero también las cifras, digamos, digamos, que se crean en la ciudad. Y aquí también habla que es la primera ciudad con emprendimientos de alto impacto, era lo que les decía, del 67%. Esto también es algo importante. El índice de emprendimiento por oportunidad duplica el de emprendimiento por necesidad en Bogotá. ¿Qué es eso de emprendimiento por oportunidad y por necesidad? ¿Alguien de pronto conoce, sabe un poco cuál es esta diferencia? Doy aquí un momentito por si alguien de pronto tiene alguna idea. Em, No sé. Listo, muy bien. Si alguien por el chat también pueden escribir, los que les llame la atención de pronto escribir por el chat. Cuando hablamos de emprendimiento por oportunidad y emprendimiento por necesidad, son dos categorías que tiene este estudio GEM. Para hablarlo en términos muy sencillos para que ustedes lo puedan entender, el emprendimiento por oportunidad será ese, el emprendimiento por necesidad, perdón, sería ese que se da sobre una necesidad muy elemental de las personas y que se crea para cubrir esa necesidad, como quien abre, por ejemplo, una tienda de barrio, que se convierte en una posibilidad de generar unos ingresos y a la vez tener allí algo para vivir. O el emprendimiento, digamos, que no reviste mayor complejidad o que surge a partir de una necesidad latente de las personas y aprovechando algo que saben o que pueden hacer. El emprendimiento por oportunidad es un emprendimiento más pensado, es un emprendimiento que corresponde a la creación de empresas identificando una necesidad clara en el mercado y resolviéndola a través de una tecnología, de un proyecto, de una innovación, de algo diferencial o que tenga conocimiento. En ese sentido, por eso es tan importante hablarle de emprendimiento a personas como ustedes, porque esos emprendimientos por oportunidad tienen la bondad de tener mayor crecimiento, generar empleo, dejar mayores beneficios a la economía y a todas las personas. Y
pues las personas con estudios universitarios o que se están formando en centros universitarios de altísimo nivel, como es el caso de ustedes, son los llamados a hacer esos emprendimientos de oportunidad. Bogotá, pues, tiene la mayor tasa de emprendimientos por oportunidad del país, y hay algo interesante que nos remata aquí la cifra, y es que en las empresas nacientes de la ciudad, cerca del 43% de las personas cuentan con educación universitaria e incluso con estudios de posgrado el 18%. ¿Qué quiere decir eso? Que también Bogotá es una ciudad con una dinámica de emprendimiento un poco más preparado que lo que ocurre en otros lugares del país. Y eso está bien, porque da origen a emprendimientos de mayor nivel, de mayor posibilidad de durar en el tiempo y también, digamos que con la posibilidad de escalar, de generar más empleo, digamos, todos estos beneficios que puede generar. Importante en la universidad en la que están ustedes que sus emprendimientos pudieran llegar a incorporar innovación, tecnología, conocimiento, ojalá desarrollos de investigación. Yo lo he visto en los procesos que conozco de TPI, donde se presentan proyectos, donde se ven tantas cosas interesantes. Todos tienen una sólida base investigativa. Desde luego son ingenieros, todos o en su mayoría. Pues eso también da a que las soluciones que presentan son cosas probadas o en prototipos que están en proceso de valoración total, pero que funcionan. Entonces tienen un fuerte respaldo que llena aún más o motiva precisamente estas cifras que dan del emprendimiento por oportunidad. Bueno, la base empresarial de Bogotá pues es bastante diversa, y hay algo aquí que llama la atención, es que predominan las empresas creadas como personas naturales. Eh, Ahí también tengo que entrar a explicar un poco, y es una persona natural es cuando yo me registro ante la Cámara de Comercio para ejercer una actividad empresarial o comercial, pero me registro como persona, Jason Reyes, que desarrolla esta actividad económica. Y una empresa es cuando ya yo registro una empresa tipo SaaS, una empresa tipo limitada, tipo en comandita. Nuestro grueso de registros son de empresas de personas naturales. Eso no está mal, pero tampoco está tan bien. No está tan bien en qué sentido, en que una empresa que es por una persona natural generalmente es una empresa pequeñita y así arrancan pues la mayoría de las empresas, pero lo importante es que puedan evolucionar a ser empresas que sean empresas de empresas, personas jurídicas, que tengan, que sean alguna figura de estas que les acabo de mencionar, porque tienen mayor posibilidad de crecer, de tener socios, a futuro de expandirse, y pues la idea de las empresas es que si bien nacen pequeñas, sean grandes con el paso del tiempo. Bueno, si en algún momento preguntas o inquietudes, me pueden avisar por el chat o me pueden hablar por acá. Bueno, sin embargo, y esto es algo que estaba relacionado con lo que les mencionaba hace un momento. Bueno, aquí habla de unas cifras de empresas cerradas, cerca de 18.000 empresas cierran en promedio cada año en Bogotá, eso es el promedio de estos números que están acá. Pero si miramos en el año 2018 se cerraron 23.185 empresas, eh, era lo que les comentaba que venía a ser como la tercera parte de las que se crean. Eso quiere decir, ni más podría uno pretender que todas las empresas que se creen, ninguna se cerrara, porque pues hay cosas normales en la economía y en el movimiento de los negocios, pero sí le da a uno a pensar que hay que analizar las causas de por qué sucede esto. Y un poco eso es lo que vamos a hablar ahorita, y que de ahí me voy a agarrar un poco para contarles cosas que ustedes deben tener en cuenta de sus emprendimientos, para que si ese proyecto que tienen hoy entre manos pasa a ser un emprendimiento, ojalá no entre en esas cifras de empresas que se liquidan. Aunque hay que tener algo claro, y eso es importante hablarlo en términos de emprendimiento, que no siempre las empresas o los emprendimientos se crean y de una vez son exitosos. Si vamos a mirar los emprendimientos exitosos, el que sea, búsquenlo por internet. Es muy raro el emprendimiento que haya sido exitoso desde el principio. Siempre van a haber una historia de que no, tuve tantos emprendimientos antes, me quebré, volví, empecé, sobre todo porque el emprendedor es un luchador, y el emprendedor es una persona que no se puede reducir apenas tiene algún problema, porque el camino de los negocios es ese, se gana, se pierde, y muchas veces en el primer intento
realmente un emprendedor no la va a sacar del estadio. Las cifras así lo muestran y es algo real. Muy pocos le pegan en la primera vez y muchas veces cuando le pegan en la primera vez no perdura o pasan cosas porque no tienen la experiencia aún de saber manejar muchas situaciones que se presentan en los emprendimientos. Entonces, esas cosas pueden pasar y son normales, pero vale la pena que hablemos de cuáles son las causas que hacen que las empresas se liquiden o se cierren, porque eso nos da un panorama de qué cosas debemos tener en cuenta en momentos específicos para evitar que nuestro emprendimiento o nuestra empresa fracase. Bueno, aquí en esta gráfica, digamos que están las causas o las principales causas por las cuales se cierran o se liquidan las empresas en Bogotá. Si nosotros miramos las razones para la liquidación, miramos aquí en esa primera parte, el grueso de las razones no dan una explicación en verdad, dice la empresa se liquidó por decisión del dueño de los socios, pero después sí empieza a ver que se liquidó por otras razones. Cuando nos vamos al detalle de por otras razones, es lo que está aquí al costado derecho, y aquí empezamos a ver cosas que sí nos dicen pues, temas interesantes a tener en cuenta. Ese primero, que es el 43% de las otras razones, nos dice que es por problemas administrativos y financieros. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues uno diría, pues obvio, pues si la empresa se cerró fue porque administrativamente no le fue bien y lo financiero pues es plata, que quiere decir que no había plata y entonces por eso se cerró. Pero si uno empieza a ir un poquito más hacia el fondo, empieza a encontrarse que las empresas cierran porque no saben administrar ni su parte de gestión, ni tampoco su parte financiera. Eso es una razón. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Que hay que capacitarse o que hay que hacer equipos, ustedes por ejemplo que son ingenieros, hacer equipos con personas que sean de otras ramas y que les permitan tener esa parte administrativa y financiera. De pronto más de uno diría, uy, si yo creo mi emprendimiento que tengo pensado con este proyecto que estoy haciendo en TPI, seguramente yo pudiera estar entre ese número de gente que tiene problemas administrativos y financieros porque yo de administrar no sé mucho y de finanzas tampoco. El manejo de la plata para mí es complicado, no soy experto en eso, o algunos dirán, no, yo soy muy ordenado, pero no tengo los conocimientos tampoco contables y administrativos porque no es mi área de formación. Entonces ahí es importante por eso hacer equipo con personas de otras áreas de formación que puedan enriquecer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es importante también? Problemas con el entorno o el mercado. Y esos problemas no es que el entorno me trató mal o el mercado me trató mal, sino que seguramente no estamos entendiendo el mercado. Problemas legales, el 9%, problemas de salud, el 8%, eso pues también deja cosas que pensar. Y pues ahí está el problema del producto o servicio, es decir, el producto o el servicio seguramente no vendió o no era lo que esperaba el mercado y por eso pues empezó a tener problemas. Y bueno, ahí ya vienen problemas logísticos, de la parte tributaria, del cansancio, el ejercicio empresarial puede cansar, hay muchas cosas allí. Vamos a ahondar un poquito en esas razones. Y los vamos a mirar en tres perspectivas, durante la creación de la empresa, durante la operación de la empresa y durante ya el proceso de liquidación de la empresa. Este primero nos atañe mucho a ustedes y a mí. ¿Por qué? Porque ustedes en este momento, salvo alguno que pudiera ya tener una empresa, pero lo más probable es que no, pero pues podría alguno tenerla, pero la mayoría están en proyectos de TPI que pueden pensar en proyectos de emprendimiento y por eso están viendo estas charlas. Eh, y están en ese proceso en el que de pronto de ese proyecto surge o se deciden a emprender. Entonces, estas que están aquí al principio son muy para ustedes, para nosotros, para los que estamos en la etapa de emprendimiento. La mayor parte de los emprendimientos se dan por búsqueda de la independencia laboral. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que de los emprendimientos de las empresas que se liquidan, a muchos les pasó que la crearon o cuando hicieron el emprendimiento, lo hicieron en búsqueda de independencia laboral. ¿Qué es eso de la independencia laboral? Como no sé ustedes qué tantos trabajen o si todos, algunos o la mayoría se han dedicado totalmente al estudio, pero algunos de golpe trabajan o han trabajado. Eh, y hay personas que dicen, oiga, yo me cansé de trabajar para otro, me cansé de rendirle cuentas a alguien, me cansé de cumplir horarios, yo quiero ser independiente y piensan que la independencia laboral es manejar su tiempo, pero creen que pues, se pueden levantar tarde, acostarse temprano, decidir no trabajar un día, otro sí. Y la vida real es que el emprendimiento muchas veces es más exigente en tiempos
y en compromiso, o muchas veces no, siempre es más exigente en tiempo sin compromiso que lo que es, por ejemplo, ser empleado. Entonces, esa fantasía o esa idea de que al crear mi propia empresa voy a tener una vida más tranquila y me va a tocar menos duro que cuando trabajo, ese es uno de los errores que se cometen al crear empresas y pues esas empresas tienden a fracasar porque una vez empiezan a funcionar claramente, no es ese camino de rosas que se imaginan las personas, sino que sí tiene rosas, pero también tiene sus espinas y es un trabajo fuerte. Otro es que los empresarios iniciaron sus negocios a partir de sus conocimientos, pero sin muchos estudios previos, más a base de intuición. Y esta es una invitación grande a personas como ustedes a que cuando decidan dar el paso de emprender con sus proyectos, le peguen una revisada al entorno, al mercado, al cliente. Eso que hablábamos la semana pasada en esas diapositivas, es importante hacerlo porque muchos de los emprendedores que después liquidaron su empresa, que es de lo que estamos hablando acá, lo iniciaron a partir de sus conocimientos. Soy ingeniero, puedo diseñar este tipo de soluciones o puedo hacer este tipo de artefactos, puedo brindar este tipo de servicios, parto de mi conocimiento y seguramente lo sé hacer y lo puedo hacer, pero nunca hice un análisis, un estudio previo para ver quién más ofrece lo que yo hago, si lo está ofreciendo a un precio mucho más bajo de lo que yo podría cobrar, si yo llegara a cobrarlo a ese precio, si es sostenible o económicamente viable para mí, si hay otros productos similares en el entorno, si alguien importa desde China algo que yo produzco y le importa un valor mucho más económico, eh, si realmente lo que yo produzco o entrego como servicio resuelve realmente una necesidad o de golpe yo encontré un artefacto que para mis ojos es maravilloso, pero para el mercado realmente no tiene sentido. Cosas de ese estilo hay que preguntárselas en este momento en su emprendimiento. ¿Ustedes realmente en lo que están desarrollando, si lo van a ver como emprendimiento, le interesa a alguien? ¿Alguien estaría dispuesto a pagar por eso? eh, ya hay competencia. ¿Qué harían ustedes mejores que lo que hay en el mercado para que los elijan a ustedes y no a la otra empresa que ya existe? Son algunas de las preguntas que uno debiera hacerse. Del mismo modo, los empresarios buscaron poca asesoría al momento de crear sus empresas. Esto es otro tema importante y es esas empresas que en algún momento se liquidaron cuando estaban en el proceso de creación o emprendimiento, no se asesoraron, no le preguntaron a nadie, fueron por el camino solitos haciendo todo. Entonces, esto la invitación es, ustedes ya lo hacen participando en actividades como esta, tienen la fortuna de tener un ciclo como TPI que les trae un panorama amplio de diferentes entidades, de diferentes personas contándoles temas interesantes. Eh, Buscar asesoría y en el caso de nosotros que en Cámara de Comercio tenemos los servicios de emprendimiento, pues pueden contar con ellos. Recuerden, y como les decía, vamos a abrir una convocatoria de emprendimiento universitario a las que les se quieran inscribir con su proyecto, lo pueden hacer y ahí van a tener, por ejemplo, ese tipo de asesoría. Otro caso es, aquí que está, donde está al lado de este dibujito como un computador, aunque tenían conocimientos relacionados con el producto o el servicio que ofrecían, los empresarios tenían vacíos importantes en atención al cliente, competidores y mercado digital. Hay que saber atender a los clientes. Lo de competidores tiene que ver con lo que les mencionaba hace un momento y el mercado digital pues es determinante hoy en día. Y el último, que es la creación de empresas, supuso un esfuerzo económico importante para los empresarios, quienes experimentaron ciertas dificultades de capital al inicio de su emprendimiento. Sí, definitivamente arrancar empresa tiene temas de índole económica, pero también si uno tiene un modelo de negocio sólido, puede de alguna forma explicar o tener claridad sobre los requerimientos económicos, cómo los va a invertir o cómo los va a manejar. Entonces, también ese es un tema de planeación. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. No sé, les pregunto, ¿hasta aquí alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene inquietudes? A través del chat o de viva voz, los escucho. Paro aquí un momentico para escucharlos si alguien tiene preguntas y con mucho gusto para responderlas. Esperar aquí un momentito por si alguno se anima. Mientras voy pasando a la diapositiva siguiente. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, por aquí en el chat alguien está escribiendo. Permítame, yo reviso. No, hasta ahora todo está claro. Listo, muy bien. Sigamos avanzando. Cualquier cosa me van contando. Durante el proceso de funcionamiento de las empresas liquidadas. Entonces, la diapositiva anterior era eh, lo que a esas empresas que se liquidaron, cosas que les sucedieron cuando las estaban creando. Ahora vamos a hablar de esas empresas que se cerraron o se liquidaron, cosas que les pasaron durante su operación, o sea, cuando funcionaron como empresa.
El primero es, pocas empresas contaron con áreas especializadas. Entre las menos comunes estuvieron áreas de mercado y finanzas. Miren, esto es un tema supremamente importante. Generalmente cuando nace una empresa y si nace de un proyecto como nos podría pasar a nosotros, aquí me imagino yo que los equipos deben estar de un número de alrededor de 5, 7 personas, 8, no sé, o 4 de pronto en algún caso, pero cuando arrancan estos equipos y si esto se vuelve un emprendimiento, generalmente cuando la cosa empieza a ponerse más dura y más exigente, los 7 u 8 se reducen a 3 o 4 o 2. Y pues hay muchas cosas que hacer, pero uno de los errores fuertes de las empresas relacionado con este primer punto es, aquí dice que áreas especializadas. Bueno, cuando una empresa arranca y arranca en pequeño con un grupo de 2 o 3 personas, tener áreas especializadas, pues es medio un poco curioso decir, no, es que yo tengo dirección de mercadeo, dirección financiera. Bueno, pues seguramente no va a tener direcciones ni vicepresidencia, ni va a contar con tanta gente como para hacer tantas cosas, pero lo que sí es muy importante es tener claras las áreas de la empresa. Ese emprendimiento así empieza en pequeño, hay que tener claro que tiene un área de golpe de producción o de servicio, que es donde se hacen las cosas, donde se fabrica el producto, donde se presta el servicio, que debería tener por lo menos un área o una función especializada en la parte de mercadeo, una función en la parte financiera, una función en la parte administrativa, una función en la parte de ventas. Y ustedes dirán, bueno, pero si somos 2 personas o una persona, ¿cómo es eso de la función? Pues tener claro que hay que trabajar en esos frentes. Es posible que si yo soy una única persona tome la decisión, voy a colocar un ejemplo tonto pero real, de producir los días lunes, entonces yo los lunes produzco, los lunes hago producción o los lunes presto servicio o atiendo clientes, los días martes hago mercadeo, llamo a nuevos clientes, publico cosas en internet, me doy a conocer, los días miércoles hago la parte financiera, entonces llevo las cuentas, qué gastos tengo, qué ingresos tengo, cómo van mis puntos de equilibrio, y así sucesivamente, porque seguramente en un principio no va a tener para contratar cada persona. Pero a eso es a lo que se refiere esto, y es que generalmente esas empresas que se liquidaron fue porque durante su proceso de funcionamiento no tenían, no le prestaban atención a que hay funciones específicas en la empresa y que hay que desarrollarlas. Paso al segundo punto. Pocas empresas tuvieron planes para estudiar a sus competidores. El conocimiento de los competidores estuvo dado por lo que los clientes mencionaban. Este es otro de los grandes errores de las empresas y de los emprendimientos, no conocer la competencia. Ya se los decía yo hace un momentico cuando hablábamos de la etapa de creación, los problemas que había en las etapas de creación de las empresas que se liquidaron, un poco más a nivel investigativo, de analizar el entorno, qué competencia hay. Pero aquí no es solo saber qué competencia hay, sino que aquí en esta parte también tener en cuenta cómo se mueve ya esa competencia, cómo funciona, qué productos ofrece, qué precios cobra, si llegaron a tener estudios disponibles, su información, qué participación del mercado tienen, si están posicionados como los primeros, porque si está muy posicionada esa empresa y yo voy a vender un producto muy similar o muy igual al que ellos venden en un servicio, pues hay que analizar si vale la pena entrar o no, qué diferenciación tan grande tengo yo para que valga la pena realmente entrar o si no hay que tener otras consideraciones. Cosas de ese estilo, pues es supremamente importante tenerlas en cuenta en la competencia y conocerla, cómo compite, por qué canales vende, cómo le llega al cliente, si vende por internet, si tiene puntos de venta, cómo es que funciona eso, o sea, eso es determinante. Otro tema es el que sigue aquí que dice pocas empresas se preocuparon. Bueno, adicional al tema de competencia, un momentico antes del otro punto, también que se guían mucho por lo que el cliente menciona. Obvio que es muy importante escuchar al cliente, eso es determinante, pero además de escuchar al cliente es necesario pues investigar, no quedarse solo con lo que los clientes nos dicen. Mm, en el tercero que dice, pocas empresas se preocuparon por tener publicidad para sus productos o servicios. Cuando ya uno tiene un emprendimiento, es decir, ya pasamos de esa etapa de proyecto en la que seguramente la mayoría de ustedes están y entramos a la etapa de ser una empresa o un emprendimiento naciente que vende, pues uno tiene que darse a conocer y uno tiene que mostrar lo que hace. Estas empresas que al final se liquidaron coinciden en que muy pocas en verdad se preocuparon por hacer publicidad o por hacer mercadeo, por darse a conocer.
Ese es un punto determinante. Si un emprendimiento no vende, si una empresa no vende, no se sostiene en el tiempo. Entonces, esa es una función determinante entre la empresa que hay que tener. El otro punto, el cuarto, la innovación y las capacidades no fueron la constante empresarial. La mayor parte de las empresas no realizó ninguna durante su vida útil. Esto es innovar, hacer cosas diferentes. A veces pensamos obvio en la innovación y sobre innovación pues podríamos tener una carrera completa, pero más allá de inventarse cosas súper difíciles y complejas es hacer cosas distintas. Puede ser en lo más básico. Pero aquellos que no hicieron procesos de innovación, que no estuvieron todo el tiempo preguntándose cómo lo puedo hacer mejor, de qué manera lo puedo hacer más fácil, más eficiente, más económico, con mejores calidades o condiciones, pues también llegaron al tema de liquidar sus empresas. Otro caso, en muchos casos los gastos de la empresa fueron cubiertos con las finanzas personales. Eso sí que es determinante. Eh, Combinar el dinero propio con el dinero de la empresa no funciona. Si ustedes tienen una empresa y obviamente cuando su emprendimiento se convierta en una empresa y ya esté funcionando, ustedes tienen que independizar las cuentas. Una cosa son las cuentas de la empresa y el dinero de la empresa y otro el dinero personal. Y aquí nos habla de que muchos terminaron cubriendo gastos de la empresa con su propio dinero. Eso pasa mucho cuando las empresas se liquidan, pues porque al final, y dependiendo la forma de constitución de la empresa, pues hay que entrar a responder hasta con los recursos propios. Pero algo muy importante desde siempre es tener claro cuáles son los recursos de la empresa y cuáles son los recursos personales. Y el último, entre los principales aspectos que impactaron negativamente el funcionamiento de la empresa, resalta el contrabando, la informalidad, la baja demanda y la inseguridad. Vemos que hay unas condiciones de entorno que no podemos controlar, que deberían poderse controlar y hay que luchar contra eso, pero como habla aquí de contrabando, informalidad, pero también un tema, esos dos últimos, quisiera, más que la inseguridad, ese de la demanda, cuando una empresa experimenta baja demanda, es decir, que le compran poco sus productos o servicios, al final se va a relacionar con esto que mencionábamos aquí al principio del mercadeo. Y es que si no me lo compran es porque no hice el análisis correcto, porque realmente no era una necesidad, porque no tiene el precio adecuado, porque no lo voy a conocer de forma adecuada, porque el producto no es tan bueno como pensaba, porque la competencia lo hace mejor, por muchas razones. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos ahí. Preguntas, dudas, inquietudes. Aquí doy un alto un momentico porque yo empiezo a hablar de esto y no paro, pero si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto váyalo comentando y aquí voy avanzando a la diapositiva siguiente. Bien. Y ya digamos que la última diapositiva de este tema de las motivaciones o de las cosas que les pasaron a las empresas que al final se liquidaron, ya hablamos lo que les pasó durante la creación, ya hablamos lo que les pasó durante el funcionamiento, ahora vamos a hablar de lo que les pasa ya en el momento del cierre. El primero, las bajas ventas y las pocas ganancias fueron los síntomas fundamentales para ver que no iba por buen camino. Eso ya es consecuencia de todo lo que estábamos hablando hace un momento. El segundo, dadas las bajas ganancias, el principal problema de las empresas fue de corte financiero, especialmente la falta de liquidez. Cuando no empiezo a tener las ventas suficientes, no alcanzo a ganar y al final no alcanza a entrar el dinero suficiente a la empresa y se acaba la liquidez. La liquidez es la disponibilidad del dinero para pagar los compromisos, el arriendo, los empleados, las materias primas. Entonces, es una cadena. Si no vende, no hay ganancias. Si no vende y no hay ganancias, no hay flujo de caja para poder pagar los compromisos financieros. Entre las principales medidas para solucionar sus problemas financieros, los empresarios optaron principalmente por reducir gastos o por cerrar definitivamente sus empresas. Eso es una realidad. Uno en una empresa siempre tiene que estar controlando los gastos, pero hay gastos que no pueden reducirse a más de cierto punto porque si no, ¿cómo opera? Entonces, al final, cuando llegan esas situaciones, el remedio es cerrar la empresa. A pesar de los problemas presentados, pocos empresarios buscaron asesoría aun cuando se encontraban en dificultades. Eh, Eso es un punto también y también a veces ya cuando llega ese momento no es tan fácil hacer cosas, pero sí lo importante es en la creación de la empresa y en la operación de la empresa, asesórense, háganlo. Y en la Cámara de Comercio tenemos servicios completamente gratuitos para eso, no los vayan a desaprovechar. Y finalmente, los principales problemas al cerrar las empresas fueron el exceso de trámites, principalmente los relacionados con la DIAN y el pago de deudas. Sí, el pago de deudas, obvio. Si cierran las empresas y no están en un buen momento, pues van a quedar con deudas.
Y el tema de los trámites es interesante tenerlo en cuenta y eso vale la pena que ustedes en sus proyectos revisen muy bien lo que están haciendo y que solo hasta que tengan un modelo de negocio interesante, desarrollado, que le vean posibilidades, que ya hayan hecho pruebas y que funcionen en el mercado o que ya hayan dado algún arranque y que se den cuenta que la cosa funciona y ya llega el momento de crear la empresa, constituirla, de formalizarla, que no den ese paso sino hasta cuando ya estén convencidos de eso. Nadie les va a asegurar que está 100% listo, pero que ustedes vean que sí tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque después de hacer ese proceso de creación de empresa es un tema de bastantes trámites, como lo explica aquí, que al final tiene algunos costos. Entonces, hay que meterse a crear una empresa, registrarla en un registro mercantil de una cámara de comercio cuando uno realmente ya ve que tiene posibilidades, no registrarla por registrarla. Preguntas o inquietudes aquí terminando esta primera sección de las perspectivas de Bogotá y de lo que pasa con el tema de la liquidación de las empresas. Estoy aquí pendiente de alguna pregunta, de alguna inquietud, de alguna duda, de algo que quieran o que tengan allí antes de pasar a esta otra parte. Por aquí alguien pregunta, ¿cuánto tiempo sería recomendable para verificar que sí es razonable registrar la empresa? En esto, como en tantas cosas, no hay tiempos estándares, digamos. No hay tiempos que yo les diga, mire, espérense un año a ver si funciona. Varias variables a tener en cuenta, pero sí puedo dar alguna luz que puede ser útil para responder esa pregunta que nos hace aquí Diego Villalba por el chat. Lo primero es trabajar duro en un modelo de negocio. Seguramente dentro de las herramientas que ustedes están trabajando ahorita están mirando modelo Canvas. Esa es una forma de hacer modelo de negocio, pero ojalá uno pudiera hacer ya un plan de negocio, que era eso que les mostraba yo al final de la presentación pasada, y allí tener muy claro quién es el cliente, a quién va dirigido, cuál es el segmento, bueno, todo eso. Más que el tiempo, yo diría que lo primero es probar. Hay que empezar a testear. Hagan sus primeras ventas. Si ustedes en el primer mes ve que va muy bien, pasen a un segundo mes. Seguramente pueden ver que empieza a caer o a normalizarse. Esperar unos 2 o 3 meses podría ser interesante por lo menos para ver cómo se comportan. A veces algunos tipos de empresa pueden hacer negocios como persona natural sin antes hacer un registro empresarial, podrían empezar por ahí. Digamos, hay un tiempo establecido, pero a muchos les pasa, por ejemplo, que les empieza a ir tan bien con el producto o servicio que tienen, que una empresa les dice, necesito hacer negocios con ustedes, y cuando les dice, ya tienen registro de Cámara de Comercio y no lo tienen, entonces ahí inmediatamente los obligan. Ese puede ser una medida del tiempo. No puedo decir que sea en tiempos de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, sino más de cómo va evolucionando la iniciativa. Puede que ustedes arranquen en algún proceso y digan, no, no vendió, no funcionó, hay que replantearse, o que empiecen a vender y a funcionar bien, y lo que les digo, que el mismo mercado les exija estar registrados. Entonces, más que hablar de un tiempo estándar, es hablar de las situaciones que se empiezan a presentar y que nos empiezan a decir, sí, ya es hora de registrar esa empresa. Diego, bueno, no, esta pregunta que estaba respondiendo la había hecho era Juan Sebastián Santa Coloma, perdón que fue el error. Y ahora la de Diego Villalba, que es otra pregunta, dice, ¿cómo se puede acceder a las asesorías de la Cámara de Comercio? Bueno, entonces, eso es muy sencillo. Entran a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si ustedes ingresan en este mismo momento, hay como un banner en la parte superior que está pasando todo el tiempo, y una de las alternativas es si quiere asesoría, regístrese aquí, ustedes se registran y acceden a la asesoría. Así de sencillo. Eh, si eso es una opción. Ahora, si ustedes lo que quisieran es, como están en un proceso con su proyecto en TPI y van a hacer toda una parte final de presentación, cuando ya se decidan hacer emprendimiento, supongo que de pronto la pregunta de Alejandro es si yo ya estoy decidido a emprender o estoy emprendiendo y quiero tener las asesorías, como yo les digo hace un momento, o presentándose a esa convocatoria que les digo que se va a abrir y les voy a compartir el enlace, se lo va a compartir a Andrei y al profesor Alfonso Herrera, pues para que se los difundan los profesores de TPI a ustedes, se pueden inscribir a la aceleración de proyectos de emprendimiento universitario. Esa también es una forma de acceder a asesorías muy puntuales para proyectos.
Si no, como les digo, en la misma página hay la posibilidad de inscribirse. En este momento por coyuntura está todo virtual y la aceleración de los proyectos también va a ser virtual, pero allí ustedes podrían acceder y es un servicio completamente gratuito. Cuando la Cámara de Comercio está abierta, hay unos horarios que se publican en la página y las personas pueden ir en esos horarios a que los atiendan. Ahorita el registro, la solicitud de asesoría se hace virtual, allí se agendan, escogen el horario y ya los atienden. El servicio es completamente gratuito, ¿vale? Bien, espero haber respondido. Si no, me escriben por el chat y me dicen, oiga, no me respondió, si me respondió, o si alguien tiene alguna pregunta más. Gracias a Diego Alejandro y a Juan Sebastián por sus preguntas. Sigo avanzando, mis amigos. Oportunidades para emprender en Bogotá. Entonces ya vimos un poco el contexto, las cosas qué pasan con las empresas con las empresas que se crean, que se cancelan. Ahora vamos a hablar de qué oportunidades o qué cosas, en qué espacios se pueden ver oportunidades bastante claras para hacer emprendimiento en Bogotá. Entonces, hablemos acá. Hay un movimiento muy interesante y se acuerdan esa diapositiva al principio en la que yo les mostraba que hay una asistencia fuerte de eventos en Bogotá. Pues hay un espacio importante para hacer turismo de negocios y eventos. En el 2018 Colombia recibió más de 4 millones de personas turistas eh, del exterior y de esos la mitad llegaron a Bogotá. Eso es fuerte, es un movimiento supremamente importante. Entonces es algo que se puede aprovechar. Se inauguró el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, que lo lidera la Cámara de Comercio y pues coloca a Bogotá a la altura internacional de los mejores sitios y espacios de convenciones y eventos, lo cual también puede traer turismo de negocios. Es la única ciudad latinoamericana que hace parte de la red global de Best Cities, la cual reúne las 12 mejores ciudades del mundo para hacer eventos. Está Bogotá ubicada allí, tiene un punto importante. Y pues digamos que hay una serie de movidas y actividades relacionadas con el tema de turismo de negocios. También es uno de los principales destinos de turismo de negocios. Si miramos por asistentes a eventos, que era esa primera cifra que va en la primera diapositiva, el primer puesto lo tiene Bogotá dentro de Latinoamérica con 52.000 personas, lo sigue cerca Buenos Aires, bueno, ustedes pueden ver ahí las cifras, y también pues es la quinta ciudad en hacer eventos de talla internacional. Eso pues nos ubica con un movimiento interesante para todo el tema de turismo y turismo de negocios. Obvio, en las condiciones actuales pues esto está detenido, pero un poco revisando esta presentación antes de contárselas, yo pensaba, bueno, en los momentos actuales, qué tan pertinentes son muchas de estas cifras. Y la verdad es que son pertinentes porque estamos en una coyuntura que en algún momento esperamos más pronto que tarde pasará y retomaremos la dinámica. Y pues eso hay que tenerlo en cuenta, sin querer decir que en este momento hay industrias que están pues completamente detenidas y que tal vez este no es el mejor momento, pero eso no quiere decir que no exista oportunidades en esos espacios. Otro espacio importante en el cual se puede emprender es todo lo relacionado con la economía naranja. Y aquí en esta diapositiva voy a escribir un poco de eso, pero la siguiente les va a mostrar qué industrias están metidas en la economía naranja, porque de pronto ustedes digan, no, yo como ingeniero, pues, ¿qué tengo de naranja? Pero más que tener uno de naranja es que sí, la industria de la economía naranja no necesariamente es para gente que sea artista y demás, sí es para ellos, pero también para otros que puedan hacer desarrollos que le peguen a economía naranja. Entonces vamos a hablar un poquitico de esto. Es importante esto porque sabemos que es uno de los espacios a los cuales en este momento tiene una relevancia interesante en el país, tiene mucho apoyo y pues en Bogotá hay una dinámica muy interesante. Bogotá concentra el 92% de los servicios creativos del país y ahí van bajando los porcentajes, 90% de las productoras audiovisuales, 73% de las empresas de contenidos digitales, 55% de los estudios de videojuegos, es decir, que si en Bogotá hubiera 100 empresas, si en Colombia hubiera 100 empresas de servicios creativos, 92 estarían en Bogotá, 90 de audiovisuales en Bogotá, 73 de contenidos digitales estarían en Bogotá, 55 de 100 estarían de videojuegos estarían en Bogotá, el 65% de las empresas de comunicación gráfica, es decir, de si hubieran 100 empresas de comunicación gráfica en Colombia, 65 estarían en Bogotá, y así sucesivamente, con la música en vivo el 40% y con la industria de la moda el 40%. Hay una serie de plataformas que particularmente desde la Cámara de Comercio de Bogotá hemos venido promoviendo,
como ARBO, que es la Feria de Arte de Bogotá, el BAM, que es el Bogotá Audiovisual Market, el BOOM, que es el Bogotá Music Market, y el Bogotá Fashion Week. Bogotá Fashion Week de moda, Bogotá Music Market, donde se reúne toda la gente de la música, Bogotá Audiovisual Market, donde se reúnen todos los del mercado audiovisual, y ARBO, toda la feria de arte. Estas son plataformas que desarrolla la Cámara, donde da visibilidad a emprendedores y emprendimientos de estas líneas. Este año seguramente estos eventos se van a hacer o virtuales o se aplazarán para el momento en el que podamos volver a reunirnos entre más personas, pero son plataformas que existen y que van a continuar allí. Y bueno, digamos que hay otras cosas allí. ¿Qué sectores hacen parte de la economía naranja? A grosso modo, estos que están aquí. Y en los sectores vinculados a la economía naranja hay 92.500 empresas en Bogotá. De esas 92.500 empresas, podemos ver que el mayor porcentaje está en las prendas de vestir, el 29%, el 21% en gastronomía, en comunicación el 13%, en software, que es un espacio de industrias de naranja, el 13%, en industrias creativas y contenidos 10%, cuero, calzado y marroquinería entra aquí por el lado de moda, 7%, artes plásticas, otras artes escénicas, joyería, pero hay unos espacios muy grandes en los cuales pueden estar ustedes, a veces como ingenieros uno no se ubicaría, pero en este espacio de software hay un espacio grandísimo. Y en la parte de industrias creativas y contenidos también alcanzan a tener un impacto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Como siempre, preguntas o inquietudes, aquí estoy súper atento. Sigo avanzando. ¿Recuerdan esa cifra en la que hablábamos que cerca del 50% de los establecimientos financieros del país están en Bogotá? Pues cuando uno mira esta diapositiva, pues esta lo que nos está diciendo es, se proyecta que en 10 años, yo no sé si en 10 años seguramente, Bogotá sea el centro financiero de la región andina, Centroamérica y el Caribe. Ustedes vieron esas cifras de Bogotá frente a otros países y con ese tema de los servicios financieros seguramente hacia allá vamos. Eh, Quiere decir que la movida financiera en nuestro país está más fuerte que en Centroamérica, el Caribe y en la región andina. Seguramente se va a concentrar hacia futuro aquí. Muchos de estos otros países tendrán que mm, relacionarse muy directamente con nosotros para acceder a los temas financieros. Entonces, eso es importante. Algo que resalta de esta presentación es lo que dice aquí, concentran 9 de los 10 bancos extranjeros en el país. De todos los bancos extranjeros que hay en Colombia, pues 9 están en Bogotá. De los 10 que hay en Colombia, 9 están en Bogotá y solo uno fuera de Bogotá. Bien, otro espacio interesante, o sea, perdón, me vuelvo aquí un momentico, quiere decir que en este espacio de servicios financieros también hay una gran posibilidad. Todos los desarrollos financieros de tecnología en temas financieros tienen también una oportunidad de mercado interesante para emprender. Este es otro tema que se le ve a Bogotá hacia futuro y es que hacia 2028 existe la meta como ciudad de posicionar a Bogotá como el hub de logística y transporte de América Latina. Nuestra posición geográfica privilegiada del país, junto con el aeropuerto de Bogotá, que es uno de los que más mueve en América Latina, pues nos da un especial posicionamiento para hacer un espacio de logística. Esto pues está respaldado por un clúster de logística y transporte que tenemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá y tiene algunas apuestas interesantes que vale la pena resaltar. Y es cosas como, por ejemplo, que se ha analizado la posibilidad que, por ejemplo, desde Bogotá se hagan procesos logísticos como, por ejemplo, el de migración de Estados Unidos, que cuando una persona viaja hoy a Estados Unidos y viajamos desde Colombia, supongamos desde Bogotá, pues pasamos aquí el proceso de migración de nuestro país, nos subimos al avión, llegamos a una ciudad en Estados Unidos y allá hacemos de nuevo un proceso de migración y ahí sí logramos entrar al país. Ese proyecto que se ha venido analizando lo que propone es que aquí en Colombia ya se hiciera el proceso de migración de entrada a Estados Unidos y que cuando una persona tomara un vuelo aquí rumbo a Estados Unidos, cuando llegue a la ciudad de Estados Unidos ya no tenga que pasar por migración. Es como si fuera un vuelo local entre Bogotá y esa ciudad de Estados Unidos, haciendo todo el proceso de migración aquí.
Eso implicaría, por ejemplo, que personas que vengan de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, que quisieran ir a Estados Unidos, probablemente pasaran primero por un proceso migratorio en Bogotá, con todo lo positivo que puede hacer ese movimiento de personas, de comercio y demás. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que se están analizando y que a futuro podrían tener un impacto muy positivo en esta línea de posicionar a Bogotá como el principal hub de logística y transporte en América Latina. Estos que están aquí son las iniciativas de clúster que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá. Un clúster, vale la pena comentarlo, es esa agrupación de empresas, personas, entidades, universidades que están alrededor de un mismo sector y que se unen o trabajan de forma mancomunada para generar beneficios para todos. Eh, Ahí desde la Cámara impulsamos una agenda de clúster bastante fuerte. Y esto es importante contárselo a ustedes porque los clústeres obedecen a esos sectores económicos que tienen un mayor dinamismo. Entonces, si ustedes tienen emprendimientos que se alinean con algunos de estos clústeres, quiere decir que están trabajando en ideas o emprendimientos que pueden tener una posibilidad interesante en el mercado de esta ciudad. En la parte de Bogotá, región creativa, tenemos el clúster de industrias creativas y de contenidos, tenemos el clúster de prendas de vestir, el clúster de comunicación gráfica, el clúster de gastronomía, el clúster de música, el clúster de cuero casado y marroquinería y el clúster de bisutería y joyería. Eso es lo que tiene que ver con Bogotá, región creativa. En Biopolo tenemos el clúster de salud, el clúster de lácteos, tenemos el clúster de cosméticos y el clúster de farmacéuticos. Ahí ya uno puede empezar a identificarse. En los servicios empresariales está el clúster de turismo y negocios y eventos, el clúster de software y TI y el clúster de servicios financieros. En el Hub de Conocimiento Avanzado, este es un espacio que se va a construir, se debe construir junto con las universidades. Y en la Ciudad Región Sostenible tenemos el clúster de energía eléctrica y el clúster de construcción. Esos son los sectores a los que hoy la Cámara de Comercio le apuesta más fuertemente. Y pensando un poco en las áreas, en estas áreas de especialización y en los nichos que manejan, empiezan a surgir ideas de qué cosas son interesantes en desarrollar en términos de emprendimiento. Por ejemplo, soluciones de software, todo lo que sea diseño sostenible, creación de contenidos y la música como potencializadora de la economía naranja. En la parte de biopolo, todo el desarrollo de alimentos funcionales y naturales tiene oportunidades interesantes, la farmacogenética, la biocosmética, los servicios avanzados de salud. En servicios empresariales, las finanzas 4.0, la salud, pues vía, vía virtual, digamos, servicios de extensionismo, servicios profesionales avanzados, en el Hub de Conocimiento Avanzado, servicios de investigación e innovación, innovación en educación, educación terciaria, son algunos de los espacios que se generan. Y en la parte de ciudad y región sostenible, el ecosistema del río Bogotá y sus afluentes a futuro, esto va a tomar una fuerza grande. El transporte inteligente es algo que requiere esta ciudad con la situación de transporte que tenemos hoy, la economía circular y la construcción sostenible. Estos, digamos, son algunos de los espacios que se generan allí. Preguntas, dudas o inquietudes hasta acá. Los escucho un momentico mientras ustedes piensan, yo me tomo aquí un sorbo de agua. Si alguien tiene dudas, inquietudes a través del chat o de viva voz. Y ya pasaría un poco a la parte final de la presentación, que es hablar de la coyuntura actual. Es decir, estas cifras que yo les acabo de mostrar es lo que es Bogotá, lo que ha sido en los últimos años. Y ahorita les voy a dar algunas cifras de lo que está pasando en este momento en la coyuntura de la pandemia. Pero antes de eso, si hay alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto aquí estoy atento. Bien, voy avanzando. Igual si alguien en algún momento tiene su duda, con mucho gusto puedo atenderla. Bueno, lo primero es contarles que esta fue una encuesta que se llama la encuesta de ritmo empresarial de Bogotá. Esta fue una edición que se sacó pues con ocasión del problema o de la situación que tenemos actual de coyuntura del coronavirus. Y pues esta se publicó el martes 14 de abril, la semana pasada. Como les digo, todo esto que yo les estoy mostrando son estudios que tiene la Cámara de Comercio y que no es que sean de mi autoría, sino que son de un equipo investigativo que tiene un trabajo muy fuerte, pero que están abiertos al público y que cualquiera de ustedes lo puede consultar, descargar, usar.
desde luego haciendo la cita correspondiente. Esto fue una encuesta que se le practicó a 450 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá y se hizo entre el 3 de abril y el 13 de abril. Fue una encuesta pues virtual, que es el espacio que tenemos hoy. No tiene un muestreo probabilístico, pero pues sí entrega unos números que nos puede dar una orientación de lo que está pasando en este momento. Esto no es para, y empiezo por ahí, no es para decir qué mal estamos en este momento por la situación que pasamos, sino para, se los cuento, porque es para empezar a pensar en oportunidades, es decir, esos proyectos que ustedes tienen, que ojalá se conviertan en proyectos de emprendimiento y que ojalá se vuelvan emprendimientos y que ojalá mañana algunos de ellos sean empresas, deben tener en consideración la situación actual por la que estamos pasando. Por eso me parece útil contarles esta información que tenemos acá, para tener en cuenta lo que pasa para proponer también cosas novedosas y diferentes que puedan solucionar parte de la situación que está en este momento, pues el mundo, ni siquiera nosotros nomás. Y eso es algo también importante, que lo que sucede hoy en Bogotá está sucediendo en el mundo. Por consiguiente, si llegamos a resolver, a tener soluciones o a tener productos o servicios que aplican para este momento, pues pueden aplicar para todo el mundo. Bien, avancemos. Esto es una de las primeras cosas que, pues, que se encontraron en la encuesta. Más de la mitad del aparato productivo de Bogotá y la región está trabajando en el mínimo de su capacidad. En promedio, las empresas están funcionando con el 25% de su capacidad instalada, pero muchas de ellas, el 50%, lo están haciendo entre el 0 y el 10% de su capacidad instalada. Es decir, cerca, un poco más de la mitad de las empresas no están funcionando y solo un 3,6% de las empresas funcionan al total de su capacidad. Nada, estamos en una cuarentena y eso es un hecho absolutamente real. Si miramos el comportamiento de las ventas en lo corrido del 2020, ya en este momento es negativo. ¿Esto por qué es negativo? Porque se compara, o sea, en verdad se cayeron, disminuyeron, bajaron. Y esto pues es una comparación pues respecto al 2019, siempre se compara año a año, por consiguiente pues en este momento han caído. El 72% de las empresas reportaron disminución en las ventas, solamente un 11% reportó aumento en las ventas. Aquí es también interesante ver esto. Hay algunas empresas que aumentan, eso nos haría pensar que son las empresas que están en este momento en esas categorías que son absolutamente necesarias y que demandamos en este momento. Seguramente aquí están los servicios relacionados con venta de tapabocas, con los geles antibacteriales, pero de golpe también les aumentó las ventas a los supermercados porque muchas personas pues, se han aprovisionado, o aquellos que de pronto tenían un punto de venta por allá que no era muy visible y que no vendía mucho, pero hacía la mayoría de domicilios, de pronto ahorita está vendiendo más. Son cosas que hay que tener en cuenta, analizar cómo están sucediendo las cosas en este momento y qué puede estar pasando. El 60% de quienes reportaron aumentos dijo que había sido el 24% menos, pero un aumento del 24% en ventas es fuerte. Quiere decir que hay sectores, es decir, que hay sectores que se están impactando muy fuerte, pero que hay sectores que les está yendo bastante bien. Eh, y bueno, digamos que el balance general es que bajan el 60,8%. Y pues esa es la diferencia entre las empresas que reportan caídas de ventas y pues las que tienen mejora en ventas. Eh, el tema del empleo, y esa es una, digamos, de las situaciones complejas en este momento, dada la situación que vivimos, pues es que el empleo durante lo corrido del año pues bajó el 25%. El 33,9% de las empresas reportan disminución del empleo. eh, pues eh, es una realidad. En la medida que las ventas caen o que empresas no funcionan, pues empiezan a verse problemas fuertes ahí en la generación de empleo. O sea, esto no quiere decir pilas, ese 33,9% no está diciendo que echaron la gente. Está queriendo decir es que no generan empleo. O sea, que frente al año anterior no generan empleo porque ¿cómo van a generar nuevo empleo? Están tratando de mantener el que tienen en este momento. Un 8% se reportó un aumento en el empleo generado. Eh, de los que reportaron el aumento en empleo dicen que creció hasta el 50% incluso en algunos casos. Y eso pues es reflejo de esos sectores que les está yendo muy bien. Y bueno, el resto pues hacen disminución de generación de empleo como lo vemos. El trabajo desde casa, teletrabajo, esto que estoy haciendo yo hoy con ustedes, de conversar con ustedes desde aquí, el tema de vacaciones colectivas o programadas,
han sido las principales medidas adoptadas por cerca del 90% de los empresarios. Esto cambió la forma de trabajar y seguramente cuando tengamos la oportunidad de salir, así sea poco a poco o en masa, pues hay muchas cosas que seguramente no volveremos a hacer. Hay cosas que seguramente después de haber probado este mundo y este entorno virtual decidamos seguirlas haciendo así porque son más eficientes o más económicas o funcionan mejor. Y en esto el tema de teletrabajo definitivamente es determinante. Es decir, que si uno en su emprendimiento o en su proyecto puede incorporar este tipo de cosas, es importante. Y definitivamente hoy no pasa ninguna empresa sin incorporar tecnología, pero en este momento la situación que vivimos nos habla a gritos que todo proyecto nuevo, ese que ustedes tienen entre manos, ese emprendimiento que pudieran llegar a desarrollar con lo que están pensando, si no incorpora tecnología, está por fuera. Tiene que incorporar tecnología. No digo que sea de base tecnológica, eso es diferente. Hay emprendimientos que dependen 100% de la tecnología o su core o su base es tecnológica, pero hay emprendimientos que pueden ser un emprendimiento tradicional, si me permiten la palabra, pero que se apoyen en herramientas tecnológicas y eso es determinante. ¿Bien? El 55% de los empresarios considera que puede sostener su nómina actual entre 1 y hasta 4 semanas y solamente el 17.4 podría hacerlo hasta 2 meses. Este es un tema complejo. Y aquí sí ya empieza a hablar del futuro desempleo, de continuar las cosas como siguen, como están. Y es que, miren, la mitad de los empresarios considera que puede sostener la nómina 1 a 4 semanas. O sea, los que más pueden aguantarían un mes sosteniendo nómina en las condiciones actuales. Y 17.4% hasta 2 meses. Pero de ese 55% entre 1 y 4 semanas, de pronto hay unos que solo lo pueden sostener una semana. Entonces, es una situación compleja actual. Urge que esos emprendedores y esos empresarios puedan encontrar nuevas formas de operar para tener, ojalá que no salir de tantas personas en el tema laboral. El 50% de los empresarios solo tienen la capacidad financiera para cumplir los compromisos, arrendamientos, deudas, servicios públicos durante un mes. Eh, Tener un emprendimiento y una empresa no es algo que acumule cantidades de dinero y si se está arrancando menos. Esto evidencia lo que es el emprendimiento, que hay, digamos, que se vive un proceso de que ingresan unos recursos pero se gastan. Ya empresas consolidadas sí podrían tener algunas reservas que les permitieran afrontar situaciones como esta que se está presentando, pero esto es una realidad de las empresas y pues hay que tenerla en cuenta y que en nuestro emprendimiento que ustedes puedan llegar a crear pues sirva también de aprendizaje y es que obvio hay que estar avanzando pero también hacia el futuro hay que prever cosas imprevistos que puedan suceder y que nos puedan tener algún blindaje económico para cosas que puedan llegar a suceder. Estas son cosas que nos enseña esta situación actual. Para el 58% de los empresarios, los precios de los insumos, mercancías o materias primas necesarios para la operación de la empresa aumentaron en precio. O sea, el 58% sienten que sus insumos o materias primas subieron. Esto tiene dificultades porque al final genera subidas de precio y en las subidas de precio pues termina afectándonos a todos. Para el 61% el abastecimiento de insumos, mercancías o materias primas presenta inconvenientes. Pues por la situación actual hay muchos insumos y materias primas que no son tan fáciles de conseguir. ¿Alguien iba a comentar algo? Oiga, ese Lucian bien tryhard. Qué pena. Pero es que nos pasó como ayer, pero peor. Bien. Bueno, creo que están nuestros Vale, amigos conversando de otros temas. Todo parece bueno. Bien, mis amigos. Entonces, seguimos acá. Me voy a correr un poquito. Para el 53% de los empresarios, los precios de los bienes o servicios que ofrecen en su empresa han permanecido iguales. Es decir, que los productos o servicios que venden no han cambiado de precio. Algunos otros pues sí tienen incrementos en sus precios. Y esto es otra cosa que nos mide el momento actual y que, insisto, es útil a tener en cuenta en sus emprendimientos. El 52% de los empresarios ha tomado acciones para virtualizar sus productos o servicios. Les tocó, no hay alternativa, o sea, eso es una realidad, es algo que, pues que es así. Y desde empresas grandes, o sea,
No sé si ustedes han visto anuncios y cosas que han salido que Crepes y Waffles está analizando cómo monta domicilios. Crepes y Waffles no tenía domicilios propios, por ejemplo. De uno, Justo y Bueno, implementaron ya servicios de domicilios a través de plataformas que ya existían como Mi Águila. Ara vende en este momento, por ejemplo, a través de la plataforma Corner, pero les tocó moverse hacia acá porque en un momento en el cual las personas no pueden salir o prefieren no salir, pues hay que moverse al tema virtual. Y eso es algo que hay que tener en cuenta en los proyectos que se desarrollen por este tiempo. El 73.5 de los empresarios se ha visto afectado negativamente por la apreciación del dólar. Eso es otra condición que está afectando en este momento. Y que para los que utilizan insumos o que utilizan productos o cosas que se requieren o que dependen del precio del dólar, pues definitivamente les genera una mella importante en sus costos. Eso es algo que a muchos por estos días también los está afectando. Bien, las medidas financieras, tributarias y de costos laborales son las tres principales medidas que los empresarios han tomado. Creen que deben ser priorizadas por el gobierno para la reactivación de la economía. El tema al final es de la parte económica y de la parte de empleo. Entonces, son los espacios fuertes en los que consideran los empresarios que el gobierno les puede ayudar. Con eso cierro, digamos, como toda la presentación. Aquí al final tengo de nuevo algo que les conté la semana pasada y que les quiero repasar y es un poco relacionado con las preguntas que me hacían al principio. Que la Cámara, pues tenemos un programa de emprendimiento que tiene un propósito superior, que es servir de manera colectiva para que existan más y mejores empresarios y empresas, logrando una sociedad más próspera y equitativa en Bogotá y la región. Para eso trabajamos desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Tenemos nuestro programa de emprendimiento que tiene como objetivo que más personas quieran ser emprendedores, que los que quieran ser lo logren, que ojalá esos emprendimientos incorporen innovación en sus modelos de negocio y que quienes lo logren sean sostenibles hacia el futuro. Y apoyamos a los emprendedores universitarios porque creemos que son un enganche perfecto entre el conocimiento, la innovación, la tecnología y la creación de esas empresas de mayor posibilidad de crecimiento y de mayor potencial para la ciudad y para el país. Y tenemos una iniciativa de emprendimiento universitario que se fundamenta en dos espacios principales. Estos que ven ustedes acá, la promoción de mentalidad y cultura emprendedora, con charlas como esta en la que estamos en este momento, y la aceleración de proyectos de impacto con potencial emprendedor, que es la que les comento que se abre en unos días y a las cuales les enviaremos la invitación para que se registren y se vinculen. Los servicios son completamente gratuitos. Esta es la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, www.ccb.org.co. Si ustedes entran, uno de los banners que van a ver en movimiento es este que está aquí, responde un poco a la pregunta que me hicieron hace un momento. Invitamos a agendar una asesoría virtual aquí con uno de nuestros asesores, evite desplazamientos, ustedes ahí se inscriben y reciben la asesoría sin ningún costo. Para cualquier duda o inquietud, salvo las que me puedan manifestar en este momento, si hay alguna duda o inquietud a través del chat o conversando se la recibo. Este es mi correo, mi contacto, jason.reyes@ccb.org.co. Aquí en el chat estoy mirando. Yo tengo unas preguntas, dice Steven Espinosa. Steven, de una, las que quieras por este medio o conversando. Con gusto estoy atento a escuchar pues, tus preguntas o las que tengan otras personas también. Bien, mientras alguien más se anima, Steven Espinosa nos dice, yo tengo unas preguntas, yo empecé mi emprendimiento hace casi 3 años, se basa en la venta de comida rápida, son 2 locales y 3 food trucks ubicados en la calle, venta informal. Inicialmente lo hice todo a nombre de mi padre, ya que él contaba con una cámara de comercio anterior, entonces solo le cambiamos la actividad y el establecimiento, pero quiero formalizar más la empresa y a mi nombre. Quiero acceder a las ventajas de la cámara de comercio y llevar el emprendimiento más allá de lo que está ahora. Bueno, pues lo primero es decirle a Steven que lo felicito. Eso que cuenta Steven es un proceso fuerte. Solo él lo sabe, digamos, montar un local es un tema heroico, tener empleados o operar. Seguramente tienes empleados, o sea, porque tengas a toda la familia en estos espacios principalmente. Tener los food trucks es un desarrollo también muy interesante. Entonces, pues primero felicitaciones por ese empuje de emprendedor que tienes. Sí, como lo hiciste, era una posibilidad y vale la pena que tú lo puedas hacer a nombre tuyo. Digamos que en ese caso,
pues te recomendaría buscar un espacio de asesoría de los que aparecen allí dentro de la página. ¿Por qué? Porque aquí ya hay unos trámites legales que hay que hacer para que abras tu propia cámara de comercio. Si esos establecimientos, te cuento a grosso modo, yo no soy abogado ni experto en la parte legal, pero hay personas que trabajan con nosotros en la cámara que sí lo saben y a ellos te pueden orientar, pero a grosso modo lo que hay que hacer es que registrarte tú como en la Cámara de Comercio, puede ser como persona natural, si el monto de estos negocios aún no dan para hacer otro tipo de figura. Y una vez estés allí, pues también hacer como ese traslado de los locales o de los establecimientos de comercio hacia ti, de tu papá hacia ti. Habrá que mirar si porque son más de un establecimiento de golpe no puede ser persona natural, sino tendrás que ser persona jurídica, pero eso lo puedes revisar con un asesor y digamos que hacer ese proceso. Ahora, ¿qué es lo importante? También saber que para acceder a estas ventajas o servicios, digamos eso es en el tema legal y lo puedes solicitar por asesoría, pero ten en cuenta porque tú mencionas que quieres beneficiarte de estos servicios que tiene la Cámara. Para beneficiarte no necesitas hacer, o sea, eso que quieres hacer está bien porque es poner en orden el negocio, poner en orden la casa, que quede a tu nombre y demás, pero para acceder a los servicios no necesitas haber hecho eso primero. Tú desde ya puedes entrar, solicitar la asesoría. Hay un lugar donde dice cree su empresa y allí puedes buscar asesoría. Hay un lugar donde dice fortalezca su empresa, puedes hacer un diagnóstico y empezar a beneficiarte de las charlas, de los talleres, de todos los servicios mientras vas haciendo ese trámite. O sea, una cosa no es necesaria a la otra porque los servicios que tenemos no obligan a que tengan que tener una empresa constituida para acceder a ellos. Entonces, eso era lo que quería contarte también y espero pues que sea pues que lo hayas comprendido. Si no me cuentas también, veo que tienes 6 empleados, qué chévere. Supongo que en este momento también estás pasando algunas luchas o dificultades, pero pues bueno, es la oportunidad de reinventarse y hacer cosas nuevas, pero de verdad muy, muy bonito eso que nos compartes. Tener 6 empleados es un esfuerzo fuerte. Los que hemos tenido empresas sabemos que es pagarle nómina a un empleado y generar empleo, de verdad, es algo importante para la ciudad. Diego Villalba dice, tengo otra pregunta. ¿Hay alguna plantilla de equipo recomendada? Me refiero al manejo de la parte contable, mercado y técnica. En resumen, ¿cómo está compuesto un buen equipo para iniciar una empresa? No, digamos que no hay una plantilla confirmada que tú digas mínimo tienes que tener un ingeniero, un administrador, un economista. No, tiene que ver mucho con el tipo de empresa. Eh, eh, de golpe hay empresas, voy a colocar un ejemplo, una empresa de desarrollo de software. Seguramente su componente más grande tiene que ser ingenieros. Probablemente con que tenga una persona que sepa el tema administrativo, por lo menos en el arranque, puede apoyar con todas estas partes de mercadeo, de la parte legal, contable, porque tiene un conocimiento general. De pronto no hay que incorporar a todo el mundo al equipo, de pronto tener un abogado, tener un contador, tampoco sea digamos, negocio, porque eso cuesta, pero seguramente ahí sí se analiza en esos profesionales muy específicos y se les puede hacer algún pago para que nos hagan algún tipo de asesoría. No hay un número específico, pero lo que sí es importante hablar aquí en términos de equipo para el emprendimiento es que día por día pensar en un emprendimiento de una sola personita no es tan real, porque ocurren estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, lo que sí, más que decirte cuánta es la plantilla mínima, digamos, sí, como lo mencionas, que es una muy buena forma de decirlo, sí deberían ser por lo menos 2 o 3 personas en el equipo. Hoy en día pensar en un equipo que sea una sola persona no es tan creíble. Y en términos de emprendimiento o de mañana buscar una financiación, un capital o algo, está mejor visto los que son equipo porque se sabe que hay más personas que pueden responder a que sea una sola persona. Espero haber respondido ahí también. Bueno, por ahora eso es lo que tengo aquí de preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud, alguna pregunta aquí por el chat o de viva voz. Si no, pues digamos que esto era lo que tenía para contarles en la tarde de hoy. Espero pues que sea de utilidad, que les sirva más allá de las cifras y demás. Es como un panorama de lo que ocurre en Bogotá que les pueda dar ideas de lo que pueden incorporar o tener en cuenta para su emprendimiento. Ese era un poco el objetivo de la charla. Y bueno, eso es lo que tengo que decirles por ahora. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud. Y si no, pues le daría paso a André, pues ya como para hacer el cierre. Con mucho gusto.
Bienvenidísimo, claro. Muy bien. Con mucho gusto, André, y a todos, gracias por estar atentos. Estuvieron todos todo el tiempo conectados, eso se los agradezco mucho. Ahí tienen mi correo también en lo que les pueda servir, si no, igualmente a través de André o del profesor Alfonso. Como les digo, esperamos estar en todo el proceso de TPI, entonces, pues con mucho gusto, estoy viendo aquí por el chat, están todos agradeciendo, es con mucho gusto, y bueno, a sus órdenes en lo que podamos servirles. Bueno, una feliz tarde, que estén bien, hasta luego.